¿Cómo están? Bien, estoy chequeando que ya haya comenzado la transmisión. Siempre tenemos un poquito de delay en el inicio, así que estoy mirando también que empiece la transmisión en el YouTube. Ahí, ¿por qué no está saliendo? A ver, vamos a ver. ¿Estás en vivo? Sí, bien. Bueno, muy bien. Ya va a comenzar entonces. Este es el delay que tiene el inicio entre que empezamos la transmisión y se empieza efectivamente a transmitir. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes en Argentina, son las 4 de la tarde del 15 de marzo de 2024. Estoy estrenando micrófono a raíz de algunas recomendaciones. Quisiera agradecer todas las recomendaciones, las ideas, las devoluciones, los comentarios, todo lo que me devolvieron. Muchísimas gracias. Estuvo muy bueno todo lo que recibí esta semana. Así que, bueno, de a poco voy a ir aprendiendo muchas cosas y también parte de la idea de hacer este streaming es de ir sumando voces, ¿no? Y hoy ya en unos minutos vamos a comenzar sumando la voz de una excelente periodista como es Inde Pomeraniec. Va a ser realmente un gran gusto, un gran honor, además, recibirla. Es mi primera invitada en este streaming. Bien, sin más demora, porque por supuesto pasó de todo. En la Argentina una semana, ya lo sabemos todos porque vivimos acá y todo lo que pasa nos atraviesa, pero en esta semana pasó de todo realmente, así que sin más demora, sí vamos a poner en contexto de qué se trata Si nada sirve. Alguien me preguntaba en esas devoluciones también, bueno, pero tendrás que explicar, poner un subtítulo, qué quiere decir Si nada sirve. Si nada sirve hace referencia a esa sensación que quizá algunos de ustedes tengan y algunas de ustedes tengan, que es a veces esta sensación de que nada de lo que haces alcanza, ¿no? De que nada de lo que haces sirve o que remás, o trabajás o luchás por cosas y a veces nada de eso funciona. Entonces, llega un momento en donde uno se pregunta, bueno, ¿y frente a eso qué hacemos? Y mi respuesta frente a eso es que hagamos otra cosa, que hagamos algo nuevo, que nos juntemos, que hablemos, que pensemos en conjunto, que pensemos colectivamente, para no quedarnos en esa sensación que a veces noto en muchas personas, que es también un poco de frustración, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos cuando las cosas no salen, cuando uno pone mucho esfuerzo a veces, o pone mucha ilusión, incluso en distintos proyectos, en distintos niveles, ¿no? A nivel nacional, imagínense el giro que ha dado nuestro país, el cambio que ha dado nuestro país. Para mucha gente es la realización de algo que querían y para muchas otras personas es realmente una situación de mucha preocupación y de diario, diría, angustia, ¿no? De mucha angustia. Así que de eso se trata Si nada sirve, es el objeto. Ahí voy a ir mostrando mensajitos. Aprendí a hacer un montón de cosas en esta semana. Espero que el audio se escuche bien y le tengo que agradecer mucho a mi hijo que me instaló y me prestó su micrófono, así que muchas gracias. Y me avisan si se escucha bien, por favor, o si hay alguna dificultad con eso. Entonces, antes de empezar, y vamos a hacer este recordatorio muchas veces, todas las que sea necesario hacerlo, vamos a pedir justicia por Nadina. ¿Se acuerdan que en la primera emisión de este streaming hicimos referencia a la muerte dudosa, hasta ahora está caratulada así, de Nadina Nieto Velasco? Ella era estudiante, me cuesta decirlo en pasado, era estudiante de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y aparece en enero, a principios de enero, en un auto con un tiro en la cabeza, otros disparos en el vehículo, y por ahora estamos en una averiguación de muerte dudosa. Su mamá
circula por distintos medios, pide justicia. Hubo también una manifestación en Puerto Madryn, en la sede de la Facultad de Puerto Madryn, así que pedimos justicia por Nadina, lo vamos a pedir todas las veces que haga falta y en todos los lugares que haga falta. También una amiga me dijo que tenía que contextualizar desde qué lugar hablo. Bueno, yo la semana pasada hice una aclaración de que hablaba desde un lugar muy personal, de alguna manera, que no hacía responsable a ninguna institución, por supuesto, de lo que estoy diciendo, de ninguna forma. Es mi exclusiva responsabilidad todo lo que digo. Y esto porque uno tiene distintos trabajos, ¿no? Va por distintos lugares, entonces no, de lo que yo digo me hago cargo exclusivamente. Bien, dicho todo esto, ¿sí? Vamos a tratar de pensar lo central muy rápidamente porque ya va a llegar Inde. Lo central de esta semana, si bien están pasando muchas cosas, y eso lo sabemos, la situación en Rosario, bueno, hay muchas dificultades que enfrenta nuestro país, algunas muy graves que son de vida o muerte, pero hay cuestiones que son muy significativas de la semana que pasó. Por ejemplo, el índice de inflación que se conoció, 13,2%, lo habrán escuchado. Resulta que acumulado ya llegamos a más de un 36% en lo que va del año y anual 276,2%. Realmente algo muy, muy difícil incluso de imaginar para personas que viven en otros países, ¿no? Cuando uno les dice 200% de inflación, 300% de inflación, no lo pueden ni siquiera imaginar. Se compadecen de una, pero no lo pueden a veces ni siquiera imaginar. Ahí me aclaran que se escucha perfecto. Qué bueno, qué buena noticia porque estuvimos trabajando para que así sea. Y aparte que es importante porque también descubro y me cuentan que hay gente que lo escucha como si fuera un podcast. Entonces, no están mirando la pantalla, sino que solamente lo escuchan. Por lo tanto, me tengo que acordar siempre de poner en palabras todo lo que sea también imagen, ¿no? Entonces, la inflación, el paro nacional universitario. Ustedes saben que esta semana, en el día de ayer, tuvimos un paro nacional universitario con una adhesión muy, muy significativa de docentes, de estudiantes y también de trabajadores, como se denominan, no docentes, ¿no? Que son los trabajadores administrativos en las universidades, realmente en colaboración y en lucha conjunta en defensa de nuestras universidades nacionales que ofrecen la posibilidad de estudiar, que ofrecen la posibilidad de construir un proyecto de vida. Eso es todo lo que hacemos, ¿no? Ahí lo que hacemos es tratar de educar, tratar de formar, tratar de ofrecer un camino de formación profesional, de proyecto de vida. Entonces, eso es todo lo que hacemos, ¿no? Realmente solo hace falta caminar las universidades nacionales para saber y entender lo que hacemos, ¿no? Así que eso para derribar todas esas, a veces esa imagen negativa que se intenta dar de nuestras universidades, cuando en realidad lo único que hacemos es poner muchas horas de trabajo para tratar de formar y para tratar de que las personas y nuestros estudiantes puedan llevar adelante un proyecto de vida, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos en la Patagonia. Imagínense la importancia que es tener una universidad en el lugar donde vivís, ¿no? La diferencia que significa si tenés que tratar de irte a otra ciudad o si podés estudiar en la ciudad donde vivís, no solo por no alejarte de tus afectos, sino también por los costos. Así que defenderemos esa universidad siempre. Hoy también hubo un abrazo a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aquí en Comodoro Rivadavia. Así que venimos de ese abrazo y muy contentos. Alcancé a peinarme porque hay bastante viento hoy en Comodoro para variar. Y finalmente, de las tres cuestiones centrales que me parecen de esta semana, bueno, lo que ustedes habrán visto en Tecnicolor, ¿no? Toda la semana la discusión, pero sobre todo ayer, el rechazo del Senado de la Nación al DNI, eso fue un furcio, al DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 2023. ¿Se acuerdan ese primer decreto, mega decreto que emite el presidente?
y que desregula distintos aspectos de la economía, que hace una reforma laboral encubierta, bueno, encubierta no, bastante a cara descubierta, pero que incluye un conjunto de regulaciones, de desregulaciones, ¿no? A partir de ese decreto de necesidad de urgencia, que llegan a más de 360 artículos, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia de más de 360 artículos, que es en realidad, ustedes saben, la emisión de decretos de necesidad de urgencia es una facultad justamente extraordinaria, o sea, es una facultad que se toma, que se permite de alguna manera cuando las circunstancias no permiten el trámite ordinario de las leyes. Entonces, por ejemplo, se han emitido decretos de necesidad de urgencia, ¿se acuerdan cuando tuvimos que pasar el aislamiento? Y esto es algo que permanentemente se pone como un contrapunto, ¿no? Como un contratono respecto a la situación y la discusión y el cuestionamiento al DNU 70-2023. Se dice, bueno, pero si se han emitido otros decretos de necesidad de urgencia, ¿por qué los otros no los cuestionaban y este sí? Y en realidad lo que ocurre es que este decreto tenía más de 360 artículos, tiene todavía, porque todavía está vigente. Para que caiga, tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Y hace un rato le decía a un periodista de una radio local, que estamos muy contentos que esté en Comodoro, Pablo, le decía que mirando los bloques de Cámara de Diputados, cuando uno entra a la página, sin ir más lejos de la Cámara de Diputados, hay 25 bloques. Así que construir ahí digamos, un apoyo que resista, digamos, que permita que resista ese DNU, y no va a ser tarea sencilla, ¿no? Porque hay más fragmentación, evidentemente, ahí en la Cámara de Diputados que en senadores. Esta es la sección, una amiga también me dijo, acordate de nombrar las secciones, porque está bueno lo de las secciones. Bueno, así es como cada uno piensa, ¿no? Yo a veces estoy pensando cosas y estoy hablando y estoy pensando en títulos, ¿no? Como si fuera una forma de recordar situaciones o de clasificar. Y esta primera sección va a ser siempre Vivos de Milagro, ¿no? ¿Y por qué se llama Vivos de Milagro? Bueno, se llama Vivos de Milagro porque cualquiera que haya habitado la Argentina sabe que en la vida de una persona, 20, 30, 40 años, incluso siendo muy joven, ya podés dar cuenta y podés haber atravesado situaciones muy diferentes, muy difíciles, algunas, y sin ir más lejos, en mi propia vida, yo recuerdo desde, bueno, Malvinas, por supuesto que lo recuerdo muy particularmente, porque era muy chiquita y me acuerdo, por ejemplo, los cambios que habían en la televisión, incluso en los carteles, por ejemplo, en Mar del Plata había, que es una ciudad muy cercana a donde yo nací en Ayacucho, había una fábrica, un negocio, una empresa que se llamaba El Inglesito. El Inglesito. Bueno, después de que se declara la guerra, un día pasamos y se ve el cartel y se llamaba El Indiecito. Esos son recuerdos de niña, ¿no? Pero tantas otras cosas, amenazas de bomba en las escuelas, también lo recuerdo, la restauración democrática, el Destape también, ¿no? ¿Se acuerdan del Destape, la revista Gente, los programas de Olmedo? Esas son las cosas más o menos divertidas, ¿no? Después la hiperinflación, bueno, la tablada, ¿no? Sin ir más lejos, la casa está en orden, la llegada de Menem, no los voy a defraudar y todo lo que pasó después. Y así, ¿no? La crisis del 2001, el desempleo de los 90 también, lo recuerdo perfectamente porque me tocó atravesar situaciones muy, muy duras también en aquel momento, como a tantos, tantos argentinos y argentinas. Después, bueno, toda la etapa del kirchnerismo y luego el macrismo, el desendeudarse con el FMI y el volver a endeudarse, ¿no? Y acá estamos,
con un gobierno que es calificado como de ultraderecha, celebrado en algunos países y en el nuestro, bueno, está teniendo unos efectos, ustedes saben, sobre la pobreza, sobre la conflictividad social, pero incluso a un nivel más profundo, diría yo, que es sobre la manera en que vivimos, ¿no? La manera en que nos tratamos, la manera en que nos entendemos en tanto parte de la misma comunidad política. Y en ese sentido, me pareció muy interesante la intervención de ayer de una senadora de Chubut, que es la senadora Edith Terenzi, porque la intervención de ayer en la discusión por en DNU 70-2023 hizo referencia a las expresiones del presidente y sobre todo hizo referencia también de una manera muy emotiva, muy interesante, a lo que fue una situación de burla, diría yo, y de utilización de recursos y de imágenes que son, que forman parte de prácticas de discriminación incluso, pero además muy, muy agresivos con el gobernador, que son, digamos, es una parte de la cuestión, pero además muy preocupante en tanto recurso y en tanto cómo entendemos a la diversidad, por ejemplo, ¿no? En la que nosotros vivimos y en donde todos y todas somos partes de la misma comunidad. Simplemente enunciando entonces estas secciones y esperando, voy a chequear el WhatsApp a ver si Inde ya llega. Esta es la hora a la que tenía que sumarse, así que te estamos esperando, Inde. Cualquier cosa, vos entrá nomás. Ahí estoy publicando mensajes que van llegando. Dice Luis, vivo de milagro. En lo personal digo que tengo muchos años menos de vida de los que he vivido, así que estoy vivo de milagro a pesar de tantas situaciones graves que he vivido desde el 83 en adelante. Exacto, ¿sí? A esto nos referimos. Cualquiera que tenga una memoria histórica ha recorrido todas estas situaciones de la Argentina y todos estos desafíos, ¿no? De la Argentina también. Ahí ya está por entrar Inder, así que simplemente hago mención a que Twitter es servicio, le seguimos diciendo Twitter porque X, no sé a quién se le ocurrió, la verdad, será un empresario muy famoso y muy multimillonario, muy exitoso, pero había que decirle X, no sé, es raro. Entonces, para nosotros sigue siendo Twitter y Twitter es servicio porque Twitter es una forma rápida de informarse sobre todo, y en esto de que son formas rápidas de informarse, aparece, por ejemplo, un hilo muy interesante de Gustavo Arballo, que no sé si se ve bien ahí, así que lo voy a poner más grande, espero que ahí se vea mejor. Gustavo Arballo es un constitucionalista muy, muy reconocido, y en ese hilo creo que deja en claro estas cuestiones que son muy importantes porque tiene que ver con qué es lo que está en discusión y sobre todo probablemente qué es lo que pasa de discusión a la Corte Suprema, ¿no? Porque ya hay presentaciones contra este DNU y vamos a ver qué dice la Corte sobre eso, pero hay cuestiones, aspectos más formales que tienen que ver con la pertinencia, con la estructura, incluso hasta con la argumentación. Yo lo leí la argumentación del decreto y, a ver, por un lado, es una argumentación que está construida, o sea, hay una argumentación ahí construida bastante sólida. El problema son los datos que se incorporan, por ejemplo, no sé, unos 17.000% de inflación, no recuerdo ahora exactamente el número, pero se hace referencia a estos números que darían sustento a la idea de una crisis prácticamente flagrante que de no aplicarse ese decreto, ¿no? No se podría sobrellevar. Y claro, si uno machea crisis, incluso tal como está enunciado, con las disposiciones, uno dice, bueno, pero esto era tan urgente, esto otro no se podía hacer en una ley. Bueno, entonces, desde ahí la formalidad se puede cuestionar y también, por supuesto, los aspectos más profundos que tienen que ver con justamente el contenido, ¿sí? El contenido de este DNU y qué pertinencia tienen todas estas reformas
sin pasar por el Congreso, ¿no? Sin pasar por el Congreso en términos de trámite legislativo. Ahí Ari dice, la crisis del 2001 me mudó de Santa Fe a la Patagonia de un día al otro. Claro, estos son cambios vitales, ¿no? Que pasan en las personas. Por eso decimos que estamos vivos de milagro. Bien, ahí gracias por los mensajes. Voy a revisar si no me queda alguno más. Me parece que los fuimos mostrando a todos, así que ya le vamos a dar la bienvenida a Inde. Espero que, Inde, que me estés escuchando bien. Te estoy escuchando, no me puse los auriculares. No sé cómo me Ay. escuchás. No, que claro, me olvidé de ponerme los auriculares, perdón. Ahí está. Pero bueno, arreglé el tema por lo menos arreglé el tema del audio, ¿no? Del micrófono, que era dramático. Yo después lo escuché y era como una caja ¿Me de... escuchás bien así? ¿Hablamos así? Sí, Porque yo sí, espero que se esté escuchando, nos avisan ahí ahí nos dicen. Pero me en el olvidé yo YouTube. los auriculares, no quería seguir haciéndote esperar porque demoré más de lo que tenía que demorar. Nada, cuestiones domésticas. Bueno, no hay problema, te agradecemos muchísimo, Inde. Para nosotros es un lujo. Yo tengo acá una pequeña presentación que no sé si la puedo mostrar. Ahí está. También estoy aprendiendo a manejar todas estas posibilidades. Ahí nos visita Inde Pomeraniec, es periodista, la encuentran como @Indelita en Twitter. Es autora de Rusos de Putin y Blackie. Es creadora, fundamentalmente, así la conocí yo por lo menos, es creadora de Vidas Prestadas, que es, ¿cómo decirlo? Una belleza de programa. Está en Spotify si lo quieren volver a escuchar, porque son programas, cada emisión se puede volver a escuchar más de una vez, confieso que lo he hecho. He escuchado más de una vez algunas emisiones y caminando por la playa, incluso en distintas situaciones. Un programa bello, realmente, de una calidez y de una calidad como no hay demasiado, tristemente, a veces en los medios, ¿no? ¿Y por qué invitamos? Bueno, porque queremos multiplicar voces, nos parece que es necesario multiplicar las voces y que es necesario construir espacios donde esas voces puedan alojarse y también generar algún contrapunto con lo que se escucha, ¿no? A veces en los medios, y encontrar estos espacios de diálogo. Y sobre todo, Inde escribe un newsletter que también se pueden suscribir, que lo escribe en Infobae, que se llama Fui, Vi, Escribí. Y fue justamente a partir de ese newsletter, ¿sí? De ese newsletter, y ahora ya voy a quitar esto para que te puedan ver mejor. Fue a partir de... ¿Se ve bien? Está bien. Bueno. Está bien. Fue a partir de ese newsletter que me pareció muy importante hablar con vos, Inde, que me parece que estás pensando algunas cosas que son realmente importantes para este momento, que hay una parte donde vos decís que no te rendís al binarismo, que no te vas a acomodar a eso. Así que yo voy a correr esto para que te vean un poco mejor, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos pensar este presente donde cuesta tanto hablar con quien piensa distinto, donde nos obligan a veces a tomar posiciones muy extremas? Bueno, te dejo porque te queremos escuchar. Bueno, primero, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Segundo, te cuento a vos y te cuento por si hay alguien más que haya sido o sea oyente de ese programa que hicimos durante 5 años en Radio Nacional. En el segundo semestre de este año volvemos en formato podcast, ¿no? Dentro de poquito vamos a anunciar un poco mejor eso, pero vamos a volver en formato podcast, de manera que se va a poder volver a escuchar y se va a poder ver, porque va a salir también por YouTube. Pero bueno, es así como, te estoy dando la notición, pero lo vamos a informar. Lo vamos a informar un poco mejor cuando tengamos ya incluso fecha en que pueda escucharse el primer episodio y demás. En relación a lo que pasó con este newsletter, escribir un newsletter, y sobre todo el modo en que me propuse ese desafío yo,
es como vivir en loop, ¿no? Es estar todo el tiempo, mientras estoy terminando uno, estoy pensando sobre qué voy a escribir el otro. Y así como a veces aparecen las cosas muy claramente sobre qué voy a escribir, hay otros en donde es como que el tema se impone. Y esta vez lo que se impuso fue cuando el domingo a la noche yo me encontré reflejada en cosas que estaba diciendo Amalia Granata, que tal vez es una mujer mucho más joven que yo, pero una mujer con la que yo absolutamente no tengo nada que ver en términos ideológicos hasta ahora nunca. O sea, habíamos estado incluso en veredas diametralmente opuestas en relación al tema de la legalización del aborto, en relación a cuestiones como el feminismo, y me encontré, como te digo, avalando algo que decía, no quise dar nombres y no los voy a dar, lo pueden buscar, pero viendo incluso cómo ella escuchaba realmente de manera muy elegante pavadas que le decía un hombre muy formado que estaba necesitado de dar su opinión de cosas que desconoce. Amalia estaba hablando de narcotráfico, ella es diputada en Santa Fe, de manera que conoce de lo que está hablando, y uno sabe de dónde viene ella, y entonces escucharla haciendo determinados comentarios con los que de pronto yo había estado de acuerdo antes de escucharla, que es, fue una barbaridad dar a conocer las fotos que dio a conocer el gobierno de Puyaro mostrando a los presos narco humillados en el piso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se buscó con esa imagen? ¿A quién se intentó cautivar con esa imagen? ¿A los duros más duros que ya están, digamos, cautivados con Bukele? La respuesta fue inmediata, Analia, lo vimos todo, la respuesta fue inmediata y fue sobre la población. Entonces, esta mujer, que es una mujer que tiene ideas de derecha, sin embargo, tenía una mirada infinitamente más sensata que mucha otra gente. Y ahí, cuando me encontré tuiteando esto, yo dije, ¿por qué no hacemos esto más seguido también? ¿Por qué uno solo refuerza cuando aparece alguien que dice tal vez de mejor manera o desde un lugar más importante aquello que nosotros pensamos? ¿Cuándo dejamos de hacer eso? O sea, ¿cuándo dejamos de validar algo que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos simplemente por el emisor? ¿No? ¿Sabes con quién me pasa muy seguido? A mí hace muchos años que Jorge Lanata no me interpela, sinceramente. Pero como es un tipo muy inteligente, y en general no siempre está pensando por el lado que uno imagina, algunas veces me encontré diciendo, ¿ves lo que dice la nata? Es lo que estoy pensando yo. ¿Y por qué yo no salgo y digo, lo que dice la nata está bien? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde qué momento? ¿Y por qué al mismo tiempo yo tengo que estar diciendo que sí, simplemente porque se supone que quien está emitiendo ese concepto, esa frase, ese diagnóstico, pertenece al ala en el que yo me muevo? ¿Qué es el ala en el que yo me muevo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo aceptamos eso? Hay montones de explicaciones y que los politólogos, por supuesto, la tienen muchísima más clara en este sentido. Yo soy apenas una aficionada, soy apenas una periodista, una señora que escribe, pero Muy hay lindo algo. escribir. Sí, pero igual, pero en términos de ideas, digamos, no dejan de ser ideas más bien de sentido, espero que no de lugar común, pero muchas veces más de sentido común, digamos, o de un ciudadano de a pie. Pero, o de un ciudadano de a pie que conoce cosas que pasan en el mundo, que ahí tal vez también hay una diferencia, porque no es que solo nos pasa a nosotros acá. Esto es algo que estamos viendo cuando empezamos a ver la polarización, cuando empezamos a hablar de polarización en las sociedades. Nosotros atravesábamos la polarización del kirchnerismo, pero es algo que también empezamos a ver en otras. Lo habíamos visto en Venezuela, lo habíamos visto en general en todos los países en donde había habido una izquierda manifiestamente de izquierda o que se manifestaba de izquierda, que de pronto uno le discutiera si era izquierda o no, era otra cosa, pero que se manifestaban, se expresaban como de izquierda. Lo vimos en Estados Unidos con Trump y lo vimos cuando llegó la derecha a Brasil. Es decir, todo esto nosotros lo conocemos, todo esto, digamos, nosotros lo sabemos. Y lo que vimos también y conocemos y vimos esto en Europa, y lo vemos en Europa, la conclusión es que lo que pasó es que la implosión de la socialdemocracia es una tragedia. O sea, aquello de lo que nos burlábamos, ese centro y la ancha avenida del medio, de la que nos burlamos tanto, termina siendo una tragedia, porque vos tenés que ser de extrema derecha o tenés que ser de extrema izquierda si seguimos usando
las categorías viejas con las que crecimos. Eso es algo que vos también dijiste, ¿no? Esas dos cosas, el vaciamiento del centro, que me pareció muy atinado, pero además dijiste algo que me pareció muy oportuno, que es, bueno, ¿cómo hacemos? Se nos va a complicar seguir explicando, seguir tratando de explicar lo que pasa en el siglo XXI con categorías del siglo XX, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Ahí, no solo los politólogos, ahí tienen que reflexionar los filósofos, tienen que reflexionar los escritores, tenemos que reflexionar los periodistas que seguimos trabajando con esas categorías, que son categorías que, por otra parte, leía el otro día algo que tuiteó Julia Pomares a propósito de un politólogo portugués que, por supuesto, voy a haberme olvidado su nombre, me lo olvidé inmediatamente, pero que está por publicar un libro y que se puede encontrar el post de Julia, que era muy interesante porque era un politólogo que trata de explicar, en Portugal acaba también de haber una elección en donde la derecha dio cierto batacazo, y lo que trataba de explicar es de corrernos de la perplejidad de decir que esto es algo nuevo, ¿no? O que ese pensamiento no estaba. Y lo que él explica, y va a explicar en este libro que está por salir ahora, es que en realidad lo que tarda mucho en diluirse, así lo entendí yo, no sé, vos, Analía, sabés de esto más que yo, pero lo que tarda en diluirse es el consenso, ¿no? Aquello que se impone como sentido común durante mucho tiempo. Y que mucha gente que no pensaba como ese consenso o ese sentido común directamente no hablaba, ¿no? Y que cuando se abre una ventana para eso, aparecen todos, porque lo que uno pregunta es, ¿dónde estaba toda esta gente de ultraderecha? Y que no me digan, hay gente que no es de ultraderecha y lo votó a Milei porque lo sé. Yo lo sé. Pero lo que estamos viendo no es solo la gente que dice lo voté porque no tenía alternativa y porque estaba muy harta de lo que estaba. Hay un montón de gente de ultraderecha que estuvo muy callada durante 20 o 40 años, porque el consenso había sido lo que vimos en 1985. ¿Cómo explicás 1985 Milei con diferencia de un año? Claro. Sí, lo que pasa es que a veces uno pierde de vista de qué país está hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí, por ejemplo, hay un libro de Pilar Calveiro que yo siempre recomiendo, porque es iluminador. Es un libro muy chiquito que se llama Política y o Violencia. Y ese libro, claro, lo que hace Pilar Calveiro es poner ordenadamente con su investigación algo que todos por ahí tendríamos que saber, que es que la Argentina tiene una historia de violencia política desde su génesis, ¿no? O sea, empezando porque es un país que nace de una lucha por la independencia, sin ir más lejos. Entonces, sí, ¿dónde estaban? Claro, exacto. Ahora, este nuevo consenso, ¿no? De alguna manera que se parecería que se está instalando o restaurando o ratificando de alguna manera o expresando de alguna manera, tiene un componente que me parece muy importante y que vos marcas también, que es esta deshumanización, ¿no? Y no solamente en la Argentina, el problema de la deshumanización y no solamente en Argentina. Qué interesante lo de la deshumanización, porque mientras yo me ponía a escribir esto ocurría el domingo y ocurría a la misma, digamos, te diría a la misma hora que se entregaban los Oscars y que Jonathan Glazer, el director de Zona de Interés, daba un discurso que fue malinterpretado y en algunos casos de manera completamente malintencionada. No fue una frase feliz en su estructura, yo no soy experta en el inglés, pero claramente era una frase que daba lugar a confusión, en donde parecía como que renunciaba a su judaísmo por el gobierno de Israel. Y hablo de Medio Oriente porque Medio Oriente es un lugar, y cuando digo Medio Oriente digo israelíes y palestinos, es un conflicto sobre el que opina todo el mundo siempre, eso no es solo de ahora. Es un conflicto sobre el que opinan todos y es un conflicto influyente en términos culturales para Occidente, siempre. Por el petróleo, no solamente, sino porque hay un Estado judío ahí en el medio de un universo de países árabes, ¿no? Entonces es algo de lo que opina todo el mundo y en donde todo lo que tiene que ver con los prejuicios de un lado y del otro aparecen siempre. Y en ese discurso Jonathan Glazer hizo una frase que no fue feliz en la construcción porque dio lugar a estos malentendidos, en donde lo que él
por empezar, dijo, Zona de Interés es una película fabulosa, yo no sé, Analia, si vos la viste, pero es una película... No la vi todavía. Es como una obra de arte que lo que consigue es contando la historia del comandante, del jerarca nazi que estaba a cargo del campo de concentración de Auschwitz. Él vivía en una casa maravillosa con un jardín en donde la mujer cultivaba dalias espectacularmente, sus hijos crecían, iban a la pileta, recibían visitas, tomaban el té, con un muro que lo alejaba del campo, en donde veías además los alambres de púa, y en donde fundamentalmente lo que pasa en esa película es que se escucha permanentemente todos los sonidos de la habitación del campo. Es decir, cuando alguien se quiere escapar, cuando a alguien lo ejecutan, cuando alguien grita, cuando alguien... Todo eso está presente permanentemente, pero es como si no estuviera para esa gente. No es que esa gente ignora eso, sino que lo convierte en un ruido ambiente, en un sonido ambiente. Es muy impactante el modo en que está lograda la película. Es una película, no por nada ganó como película internacional y además ganó en la categoría sonido, porque por supuesto hace del sonido un protagonista fundamental. La película es realmente muy buena. Y Jonathan Glazer en su discurso habló del riesgo de la deshumanización. Yo estaba escribiendo... Él estaba hablando de eso y estaba hablando del riesgo de la deshumanización en relación al conflicto de Gaza, pero no solamente porque él es un tipo que está siempre muy metido en cuestiones ambientales también. Esta deshumanización es algo que nosotros percibimos permanentemente. Digo nosotras, y pienso en vos y yo que nos conocemos de las redes, lo vemos permanentemente cuando intercambiamos con gente que no tenemos idea quiénes son. Porque vos sos Analía Orri, yo soy de Pomerania, siempre. Y hace años que de pronto intercambiamos con alguna gente muy amablemente, porque... Y no sé ni quiénes son. Pero la mayoría, en los últimos años, ni sé si son humanos, no tengo idea quiénes son. No sí, ¿te acordás también de aquellos bots, de aquel escándalo, te acordás con los bots que ponían mensajes equivocados? ¿Cómo era caricia? No me acuerdo. Sí, no, quiere caricias, no sé, algo. No me atrevo a repetir todo aquello. Es como, y lo que empieza a ver es esto, cuando Glazer dice, y habla de la deshumanización, lo que está diciendo es, y dijo, nosotros no hicimos esa película para contar lo que pasó, sino lo que está pasando ahora, los riesgos de lo que está pasando ahora. Y ahí usó esa frase infeliz que fue, nosotros, era él y sus productores, todos hombres judíos. Nosotros, dice, nos negamos, habría que mirar bien cómo fue en inglés que dio lugar a la confusión, nos negamos a que nuestro judaísmo y el holocausto, el concepto de holocausto, sean cooptados, sean secuestrados por esta ocupación. O sea, estaba hablando de Netanyahu y estaba diciendo, me niego rotundamente a que para el mundo la identidad judía y el concepto del holocausto sean el gobierno de Netanyahu y los supremacistas que lo acompañan. Y yo estoy del lado de Glazer, lo dijo mal, aparecieron sobrevivientes del holocausto para decir que era una vergüenza lo que había dicho, aparecieron medios tergiversando por el apuro, otros por mala intención, otros porque fue confusa la frase y después la aclararon. Pero lo cierto es que este hombre lo que estaba diciendo es, esta película habla de hoy, no podemos no mirar lo que está pasando, no podemos no mirar que el ejército israelí sigue en una guerra sin recuperar a los rehenes, más preocupado por su supervivencia política, tal vez, da la impresión, que por lo que tiene que ver con el futuro de los rehenes que siguen en manos del terrorismo de Hamas. Entonces, la deshumanización apareció también ahí y aparece en algo que yo escucho mucho y que me replica mucho en muchas figuras de este gobierno. Sinceramente te digo. Los escucho hablar, los escucho explicar, los escucho hacer números, los escucho revelar escándalos de los que no tengo dudas. No dudo de que esos escándalos de corrupción existan. O sea, no dudo de que haya habido corrupción. Soy argentina, no puedo dudar de eso. Sí dudo, digamos, de la intención, dudo de la empatía y la solidaridad de varios miembros de este gobierno, y lo escucho en el discurso. Me quedo perpleja. Lo que pasó con la canciller Mondino en el programa de Mirta Legrand
Sí. Una señora que además tiene 65 años y como hablábamos con una amiga, en realidad era una frase pérfidamente clasista, porque lo que estaba diciendo, yo tengo 65, pero como soy una empresaria, no soy una vieja como los viejos que se van a morir y no pueden pagar los créditos de Uf, España, claro, hay vejeces, ¿no? ¿no? Hay vejeces, hay formas diferentes de experimentar la Eso es vejez. deshumanización, definitivamente es deshumanización. Y estamos en camino no solo por la... Y digamos, y después está el otro aspecto que tiene que ver con la inteligencia artificial y que nos llevaría años a Mm, hablarlo, pero que eso también, los bots son eso, lo que estamos viendo ahora, escritores, académicos. Por ejemplo, yo te pregunto, nosotras, y aunque vos sos mucho más joven que yo, nos formamos aprendiendo de otros, sí, asistiendo a otros, siendo becarios. Hoy, la mayoría de la gente que está trabajando muy activa y que necesita de asistencia, tiene en este momento asistencias tecnológicas. No necesitan tener a un chico que le haga nada, a una chica que le haga nada, porque rápidamente tenés el chat o cualquier otro programa o lo que sea, no importa, hay miles, cada ciencia tendrá lo suyo. Pero ¿cómo nos vamos a formar? Los humanos, ¿cómo nos vamos a formar en nuestras profesiones? Lo hablábamos hace mm, poco con Flavia Costa en un programa que yo hice el año pasado para el canal de la ciudad. Flavia es una súper experta en todo lo que tiene que ver con filosofía y tecnología y en inteligencia artificial está trabajando hace mucho tiempo. Y yo me quiero negar a la tecnología, yo no me quiero negar a lo que significan los avances tecnológicos que me permiten a mí, que tengo un hijo viviendo a miles y miles de kilómetros y con el que hablo todos los días como si estuviera en su casa de acá, ¿cómo me voy a negar a la tecnología? Pero lo que estoy viendo es que si los humanos no tomamos las riendas de la tecnología, sí. efectivamente nos comen, ¿viste? O sea, Sí, ¿y qué trabajos van a sobrevivir, ¿no? A este desarrollo de una inteligencia artificial que además, por lo que dicen los expertos y las expertas, se perfecciona segundo a segundo, porque se retroalimenta de la información que uno mismo le provee. Entonces yo el otro día pensaba, claro, ¿qué oficio va? Esto de la transmisión del oficio, ¿no? También, ¿qué oficio puede sobrevivir algo así? Y yo pensaba, bueno, cosas que se hagan con las manos, ¿no? Cosas que una inteligencia artificial no puede hacer y sí, si la se cosa lo más aplican a una máquina, sí. De todos modos, efectivamente lo más maravilloso y lo más siniestro, y acá volvemos a los Oscars. Si viste Oppenheimer, o quien vio Oppenheimer, o quien piensa y conoce lo que fue la historia de Oppenheimer, crecimos escuchando la maravilla científica que significó los Álamos y la bomba atómica, y el horror mayor que hemos visto también que significó cuando esa bomba atómica se arrojó, o lo que significa cada vez que Putin amenaza, digamos, o que, digamos, que el relojito ese que tienen en relación al riesgo de bombardeo, al riesgo atómico, se corre, ¿no? Y viene más cerca en el tiempo. O sea, la ciencia, la tecnología, todo es maravilloso, las enfermedades, ya sabemos, ¿cómo voy a estar en contra de la tecnología? Lo que me preocupa es que deje de haber ni siquiera solo cabeza. Yo creo que en este momento estamos más en peligro de pérdida de sentimiento y corazón y empatía y solidaridad que de cabeza, ¿viste? claro. No es más inteligencia lo que nos estaría faltando, no es un No, bueno, suplemento de inteligencia. la inteligencia humana, que ahí Mariel está diciendo lo de que la inteligencia está construida por alguien, y está también los insumos los vamos poniendo los humanos, eso también es verdad, y en ese sentido también es muy importante la inteligencia humana porque los mejores resultados se consiguen como con las búsquedas de Google, porque veníamos teniendo inteligencia artificial todos y nos hacíamos los que no nos dábamos cuenta, es decir, Google nos asiste hace mucho tiempo y cuanto mejor es nuestra ¿Verdad? más diestra, digamos, más destreza tenemos en la búsqueda en Google, mejores resultados tenemos. Con inteligencia artificial, con el chat, al menos lo que está pasando también es eso. Y los distintos, digamos, medios o lo que tiene que ver con la industria editorial que están trabajando con esto, los escritores, los traductores que trabajan con esto, cuanto mejor se le pregunta, cuanto mejor es la instrucción, los prompts, Claro. mejores resultados se obtienen.
Pero lo que me preocupa es que no pensemos sobre esto. O sea, me preocupa no saber de qué manera frenar este impulso fenomenal hacia no me importa el otro, solo me importo yo. En el medio tuvimos también, digamos, discursos de solidaridad y colectivismo truchos, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? También, en todo el mundo. Que eso tampoco, es decir, sí, todo primero para mí, pero mientras tanto, ay, cómo los demás no tienen. Eso también lo hemos visto en todo el mundo, ¿no? Pero lo que estamos viviendo ahora es muy novedoso. No lo veíamos cuando se decía, vos te vas a acordar, hace unos 4 o 5 años se empezó a hablar del riesgo del 30, del huevo de la serpiente, de volver al 30. Y parecía que era una exageración. Claro, sí. Sí. Sí, oscilamos entre creer que exageramos o preguntarnos cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Es bastante curiosa la relación que tenemos a veces con la realidad. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Sobre todo también porque... La relación que tenemos con la realidad. Bueno, yo vengo de la ciencia política y la ciencia política tiene también sus dificultades para ponerse a tono a veces, ¿no? Incluso con los conceptos, con la forma de pensar los fenómenos políticos, con a veces ver exactamente lo que uno está viendo y no creer que eso, o que el tiempo corre, ¿no? Hay un problema, creo yo, con la política, que es la cuestión del tiempo, que es que somos seres biológicos, entonces en general tendemos a pensar, ¿no? Todo en un sentido, ¿no? En que las cosas, bueno, evolucionan, no se desarrollan o van hacia un lugar. Y esto yo creo que nos impide a veces ver lo concreto de las cosas que no son una evolución, sino que hay otra cosa, o que hay rupturas, o que hay involuciones de alguna manera, o reversiones. Ahora sí ya se habla del retroceso democrático, la reversión de la democracia, en fin, hay mil maneras de llamar casi al mismo problema, ¿no? Que preocupa a tanta gente. Ahora, yo no te que quiero... En el 2021 se publica el libro de Pablo Stefanoni, en el que estuvo trabajando bastante tiempo antes. El libro se llama, entre signos de pregunta, ¿La rebeldía se volvió de derecha? O sea, estaba ahí. Él ya hablaba de Milei, estaba ahí. Y si no lo veíamos, también tiene que ver con la cuestión también del consenso en relación a quién tiene la palabra pública. ¿Cómo escuchás? Vos sos politóloga y también estás cerca de los que hacen las encuestas. ¿Cuánto hace que sabemos que las encuestas no nos dicen la verdad? Porque la gente no dice las cosas que tiene que decir. Y porque además el voto está cada vez más volátil. Y porque además le podés decir la verdad en la calle y llegaste a tu casa y algo te calentó en la televisión y mañana cambiaste. O sea, hoy que estamos bombardeados de información de todos lados y sobre todo sesgada para lo que se considera que es nuestro lado, no hay encuesta posible. No hay encuesta posible. No lo Tenemos una colega que hace muy buenas encuestas y le viene atinando bastante bien. Pero sí, es cierto que hace mucho tiempo que hay dificultad con medir las opiniones, ¿no? Sobre todo por esta variación y esta volatilidad que vos mencionás. Pero a su vez tenemos otro problema. Por un lado, esa polarización, esas tensiones, y por otro lado, esa generalización, ¿no? Que vos también mencionás en tu texto, en tu newsletter, cuando decís, bueno, lo que pasa es que las mujeres tampoco pensamos todas iguales, ¿no? Se presume un pensamiento único, o que todas van a responder de la misma manera, y no. Eso fue increíble porque el viernes 8M fue una cosa así de loco, porque es como que una tiene, por haber tenido algún tipo de participación en algún momento importante, como pudo ser Ni Una Menos en mi caso, es como que a partir de ese entonces, ¿qué piensa el feminismo de esto? Primero, ¿qué es el feminismo? Ya bastante, yo ya empiezo incluso a pensar que ya no alcanza a decir los feminismos. Me parece que ya no alcanza tampoco con decir eso. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa Analía? ¿Por qué tenemos que pensar en ese sentido orgánicamente como género
o como género que se piensa a sí mismo de una manera. ¿Por qué yo no puedo pensar como Amalia Granata de una manera en un tema y estar de acuerdo con ella en otro tema? ¿Qué es esa locura? Y además, ¿cuándo se le exigió esto a los hombres? Que piensen todos iguales. Sería completamente delirante que se nos ocurriera. Y mirá lo que pasó, fue maravilloso. Yo, antes de escribir el newsletter, puse esto el mismo 8M en mis redes, que a las mujeres se nos exige que pensemos igual cuando a los hombres no. Qué tupé, puse. Montones de mujeres completamente de acuerdo. Hubo solo 3 comentarios en mi Facebook diciendo que no entendían, eran hombres. No les contesté a ninguno de los 3 a ver si se dan cuenta. Ninguno No, de bueno, ellos. hay que dar tiempo. No entendían, ¿no? Todas las mujeres sabemos lo que significa esto y sobre todo, digo, las mujeres que estamos de acuerdo en salir a la calle, en reclamar, en decir que no alcanza, en pensar que están en riesgo nuestros derechos, que los que se consiguieron están muy bien y hay que preservarlos y no darlos digamos, por eternos porque se pueden ir en cualquier momento con un cambio de signo político. Todo eso podemos estar de acuerdo. Ahora, Karina Milei, que dio la orden de ese día salir a provocar con el cambio del Salón de las Mujeres, una de las medidas de Cristina Kirchner en la que yo diría no hubo, o sea, incluso la elección de las mujeres y de las disidencias estuvo bien, no hubo grandes escándalos en relación a quién se eligió, porque fue bastante amplio. Está Victoria Ocampo, o sea, no hubo una cosa muy direccionada. Polémica. Muy direccionada hacia lo que era la ideología de la entonces presidenta. Estuvo bien lo que se eligió. Ahora, insisto, Karina Milei, que tomó esa decisión, que decidió hacer eso, en un gobierno que además ese día había decidido bajarle el tono a lo que estaba ocurriendo en las calles y que hasta el presidente retuiteó tweets que hablaban de que las fotos eran truchas, que eran más viejas, que no eran de ese día. Vuelvo a Karina Milei, que decidió eso. ¿Karina Milei no es una mujer? Sí, es una mujer. Me cuesta pensar que yo pueda tener algo que ver en algún momento con ella en términos de ideas, pero tal vez cuando fue digamos, la pelea por el aborto, no se me ocurría que podía haber algo en lo que yo tuviera algo que ver con Amalia Granata. Lo que quiero decir es que me parece que tenemos que empezar a escuchar por nosotros, a dejar de creer en los gurúes. ¿Vos te das cuenta que hay gente que está callada hasta que habla alguien que lo autoriza y lo legitima? Sí, y aparece ahí todo algo muy guardado, ¿no? Es una locura. Hay que empezar a pensar por uno mismo, a equivocarse, a decir me equivoqué, tenía razón Analía, discutí en vano durante años, tenía razón, me equivoqué. Porque así no me parece que vayamos a ningún lado. Sí, los términos del discurso público no están facilitando eso, ¿no? Los términos del discurso público no están facilitando eso porque estas referencias a la doma, ¿no? A mí me resuena mucho porque en mi pueblo, y en la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares del país, incluso acá cerca, en Sarmiento, hay un festival de doma. Mi viejo había sido domador de chiquito. Entonces, cada vez que hablan de la doma, a mí me resuena mucho. Y es una figura, por decirlo de alguna manera, tan contraproducente, ¿no? Tan contraproducente con cualquier forma de escucha, de diálogo, de intercambio, porque ni siquiera es una batalla, ¿no? Porque por lo menos la idea de la batalla cultural, habrá partes, no sé, que disputan algo en una batalla y se enfrentarán, yo que sé, algo así. Pero la idea esa de doma, ¿no? Ni hablar de lo gráfico, de los memes, ¿no? Las imágenes, el discurso público en general, los términos en los que se da, no parecen favorecer que uno pida la palabra y diga algo, ¿no? Eso por un lado, pero yo te diría que incluso en un perfil más bajo uno lo ve. Uno ve gente que de pronto no tomó opinión sobre las cosas, algo que angustia mucho no tener una opinión sobre los temas o decir, reconocer yo de esto no sé. Y en cuanto aparece alguien que esa persona considera un referente valioso, por lo que sea, se encolumna y se encolumna de manera acrítica, ¿no? Casi religiosa. El tema religioso en relación a esto ya en el kirchnerismo lo vivimos, ¿no? Esta cosa de
lo que dice mi líder es dogma. Lo estamos viendo ahora también, pero eso lo venimos viviendo. Y lo que estamos viviendo, me parece, insisto que vos de esto sabes más que yo, pero lo que estamos viendo ahora con el mileísmo en relación al kirchnerismo, y no lo vimos durante el gobierno de Macri, es la consolidación de un relato que está matando al otro relato. El macrismo eso no lo consiguió. No consiguió consolidar un relato. Y vos acá ves gente que repite, que veíamos en el kirchnerismo, en el momento del kirchnerismo bien paladar negro, te digo, ¿no? Que vos veías gente que te dabas cuenta que estaba repitiendo algo que leyó en algún lugar. No sé, yo me acuerdo, mi viejo era un tipo muy leído, muy instruido, muy culto, y yo a veces lo escuchaba y le decía, papá, eso lo escribió Berbisky el domingo, yo no puedo creer que lo digas exactamente igual, que sos una persona inteligente, no lo pensaste 2 minutos, acá esto se cae por esto, esto y esto, ¿no? Y no había manera de discutir, porque mi viejo había decidido que Berbisky era para él, digamos, Moisés, ya que estamos con, ya que estamos con todo lo que tiene que ver con el Mesías y con las figuras del judaísmo más antiguo, mi viejo había decidido eso y para él era palabra sagrada, ¿no? No me parece bueno eso, ¿eh? No, y además, incluso tendrían que pensarlo en términos estratégicos, ¿no? Porque en definitiva, ¿a dónde llevó esa práctica cerrada a la discusión, cerrada a la pluralidad, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Entonces, incluso en términos históricos, si uno mira ese desarrollo, por ahí también están a tiempo de revisar algo. Pero me temo que hay algo así como una convicción, ¿no? También hay un tono, esto que vos decías de que uno podía detectar el tono. También ahora hay un tono, hay una forma, hay un vocabulario, hay hasta una cosa corporal, ¿no? Que es muy llamativa. Y me temo que ahí hay una convicción que no sé si incluso hasta en términos estratégicos lo van a revisar en algún momento o van a seguir hasta donde puedan, ¿no? Es muy interesante lo que decís porque volvemos a la deshumanización. Lo que se consiguió es que la conversación pública simplemente ponga los ojos en lo que tiene que ver con los números, con el déficit. Celebraron y hubo gente que celebró con el gobierno que no hubo déficit en un mes en donde la gente no comió, la gente que comía, que tiene que comer porque que el Estado tiene que ocuparse para que coman. Los jubilados no tuvieron aumento. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo puede ser que esté primero eso por encima de las vidas de las personas? ¿Dónde se vio algo igual? ¿Cómo vamos a celebrar eso? Y ¿sabes qué? Es interesante esto que estás diciendo en relación de revisarlo, porque yo creo que al mismo tiempo, si el discurso volviera a ser el sangre, sudor y lágrimas, pero con una cuestión, digamos, más fuerte de empatía en relación con la gente, pero ni siquiera lo que te dicen es no la ves. Eso, o sea, un signo mayor de arrogancia y cancherismo y deshumanización que ese, yo no Que lo también conozco. nos ha salido caro, ¿no? En otros momentos de la historia, las canchereadas de todo tipo, con la vida de millones en el medio, tal cual. Por supuesto. Inde, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco más de lo que te dije. Yo te dije que yo me quedaría escuchándote horas, pero no quiero incumplir lo que hemos hablado. Nos extendimos un poquito más incluso. Invitamos a todos, a todas, a todos a suscribirse a tu newsletter hasta que vuelva Vidas Prestadas. ¿Se va a llamar igual? Sí, Vidas Prestadas, el podcast. Sí. Hermoso, hermoso. Bueno, ya le daremos toda la difusión posible. Y bueno, y mientras tanto te leemos. Entonces, ahí en el newsletter, en Infobae, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ana, un placer. Es muy lindo hablar con vos y aprender con vos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos. Chau. Bien, entonces, qué gusto, realmente, qué gusto escuchar la Inde. Son muchas las cosas que nos vamos a quedar pensando seguramente. Hermosa conversación y un placer escucharla. Qué bueno que vuelva a Vidas Prestadas, insisto. Gran programa, me alegro mucho. Ya se nos está yendo bastante el tiempo. Simplemente les dejo un par de cositas más. Esto de basta de redes, ¿se acuerdan que habíamos pensado en una sección que tenía que ver con, con las cosas que vemos
en las redes, que a veces miramos Twitter, miramos Instagram, miramos Facebook, y hay un momento en que uno dice basta de redes. Bueno, a mí el basta me llegó cuando me quedé pensando en este tweet, que es, no sé si se ve bien ahí, espero que sí, la dirección es antecesor común, @antecesor común, pero fíjate lo que dice: la principal victoria es habernos reducido a su forma de ver el mundo. Todo plata todo el tiempo. Ni futuro, ni deseo, ni disfrute, ni tiempo, ni personas. Conseguir plata, gestionar plata, defender plata. Reducen la experiencia humana hasta lo único que entienden, plata. Tremendo esto, tremendo. A mí me resonó muchísimo porque es lo que uno escucha, o sea, es lo que estamos viviendo, es lo que nos pasa a todos, que cuánto te salió esto, que cómo haces con tal cosa, que vas a dejar, y así. Realmente me pareció una forma muy, muy, muy interesante, muy sintética, claro que sí, pero muy contundente, ¿no? De expresar lo que nos está pasando, reducir la experiencia humana hasta lo único que entienden, plata. Y bueno, para no dejarlos así con una cosa tan triste, que es en definitiva lo que pasa, así que ¿qué va a ser? Pero fíjense que en el medio también de cuando uno va mirando redes y mirando aquí y allá, se encuentra con un sitio como ADN Sur, que es muy conocido, así un sitio de noticias de aquí de Comodoro, pero también regional y, bueno, ¿por qué no nacional? Porque en definitiva todo esto viaja a través de las redes justamente. Y nos encontramos con unas imágenes, y ni te cuento lo que son los comentarios, no quise ponerlos porque, bueno, vayan y búsquenlo y léanlos. Meta baile en la legislatura, hablando de la legislatura de la provincia, hay un video en donde se ve a gente bailando en la terraza. Bueno, yo no sé si es tan grave, la verdad, por ahí sí, por ahí no sé, no me quiero poner en persona que juzgue eso, pero sí fue un contraste bastante significativo con todo lo que se estaba discutiendo, con los graves problemas que estamos atravesando, con lo que vemos en otros medios. Entonces uno va leyendo así, lee las noticias y se preocupa y piensa, ¿no? Y trata de que no te reduzcan la experiencia a plata, como decía el tuit anterior. Y claro, y en el medio ve gente bailando en la terraza de la legislatura y, bueno, lo publicó ADN Sur, reitero. Por último, les quiero dejar una recomendación. A veces uno no tiene mucho tiempo de leer. Eso nos pasa a todos porque hay que trabajar y trabajar cada vez más, además. Pero hay por supuesto que los cuentos son textos que me parecen muy interesantes porque además tienen mucho de inventiva y tienen que hacer un enorme trabajo en poco espacio, ¿no? Por ahí una novela, esto lo digo estrictamente como lectora, imagínense solo como lectora, pero me parece que por ahí una novela tiene más espacio y un cuento es una operación que tenés que hacerla de manera mucho más rápida y creo que tenés que tener como muchos recursos que son propios de los cuentos, que está muy bueno. Si les gustan los cuentos, hay cuentos de distintos autores. Yo me acuerdo, hay unos cuentos muy lindos de Claudia Piñeiro que son imperdibles. Se llama ¿Quién no?, creo, el libro, si recuerdo bien. Hay unos cuentos ahí impresionantes, realmente, muy, muy interesantes y muy divertidos también. Pero este libro es un libro de cuentos completos de Cortázar. Este es el tomo 2 y les voy a leer simplemente un cuentito muy, muy cortito, que son muy pocas líneas, pero que me pareció espectacular para este momento y para pensar la historia de la Argentina. Se llama Destino de las explicaciones. Y dice, me voy a poner así para que me puedan ver también. O ahí, Destino de las explicaciones. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama. Lo que puede ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Así se llama este cuento muy cortito de Cortázar que se llama Destino de las explicaciones. Y les recomiendo cualquier cuento de Cortázar. La verdad que uno lo abre en cualquier lugar y algunos cuentos son así de cortitos, son unos minutos nada más y uno tiene como una pequeña ventana hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras ideas, justamente para que nuestra experiencia no se vea reducida solamente a esto, ¿no? A disputa, a dinero, a
a ser contribuyentes, consumidores, votantes, ¿no? Somos más que eso, somos personas. Bien, muchísimas gracias a todos, a todas quienes se sumaron hoy. Fue realmente un gusto leerlos también en sus comentarios. Tenemos un Instagram ahora que se llama @sinadasirve, justamente. Tenemos un Instagram ahí para difundir si se quieren suscribir. Genial. Y nos vemos, si todo anda bien, la semana que viene. Gracias.